La lluvia golpeaba contra el cristal de mi ventana, un ritmo constante que se fundía con el zumbido del frigorífico. Era una noche oscura, de esas en las que la ciudad parecía respirar pesadamente, tragando la luz y escupiendo sombras. Dentro de mi pequeño apartamento, la atmósfera era aún más densa, cargada con el aroma a café frío y la promesa incumplida de un día productivo. Me llamo Daniel, y esa noche, sentado en mi sofá, sintiendo el escozor del insomnio, me preparaba para una noche de tedio. Había cancelado mis planes con mi amigo Marcos, una resaca emocional me había invadido después de una ruptura inesperada, y el mundo exterior parecía un lugar lejano e inútil. Encendí el televisor, buscando algún consuelo en las luces parpadeantes, pero la programación, como siempre, era un desastre. Decidí revisar mis redes sociales, quizás encontrar alguna distracción, algo que me sacara de ese pozo de autocompasión en el que me estaba ahogando. Fue entonces cuando ocurrió. El teléfono vibró sobre la mesa de centro, un sonido que en ese momento me pareció un intruso, un golpe seco en el silencio sepulcral. Miré la pantalla, con la esperanza de ver el nombre de alguien, cualquier persona que me ofreciera una escapatoria, aunque fuera por unos minutos, pero la pantalla mostraba un número desconocido. Decidí ignorarlo, pensando que se trataba de alguna llamada de telemarketing o una broma de mal gusto. Sin embargo, el teléfono siguió sonando, con una persistencia irritante. Finalmente, rendido, decidí contestar. Hola, dije, mi voz ronca por el silencio y la falta de uso. Hubo un silencio tenso, un vacío que hizo que un escalofrío me recorriera la columna vertebral. Después, una voz. Mi voz, repitiendo lo que acababa de decir, con la misma entonación, la misma cadencia. Hola. El sonido era claro, nítido, pero al mismo tiempo, extrañamente distorsionado, como si proviniera de un viejo casete. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué demonios? Sin saber qué más hacer, colgué inmediatamente. La pantalla del teléfono volvió a mostrar el número desconocido, el mismo que había marcado antes. Me quedé paralizado, mirando el aparato, sintiendo la sangre helada en mis venas. Era imposible. No podía ser. Volvió a sonar, esta vez con mayor insistencia. Titubeé, pero la curiosidad, esa bestia insidiosa, me obligó a responder de nuevo. ¿Quién?, pregunté, con la voz temblorosa. Y, una vez más, la respuesta. Mi voz, repitiendo mi pregunta. ¿Quién? Pero esta vez, después de la repetición, se escuchó algo más. Un susurro. Un murmullo apenas audible, como si la voz, la mía, estuviera luchando por decir algo más. No pude distinguirlo, pero era suficiente para ponerme los pelos de punta. Volví a colgar, con las manos temblorosas. Caminé por la habitación, intentando racionalizar lo que estaba sucediendo. Una broma. Un fallo técnico. No, no lo era. La calidad del sonido era demasiado perfecta, la repetición demasiado precisa. Además, ¿quién tendría el ingenio y el tiempo para crear semejante artimaña? Decidí hacer una prueba. Me senté en el sofá, frente al teléfono. Esperé. Después de unos minutos, el teléfono volvió a sonar. Contesté. Estoy sentado en el sofá, dije, casi en un susurro, mirándome las manos. Y la respuesta. Mi voz, exactamente igual, repitiendo, estoy sentado en el sofá. Después, el susurro, esta vez un poco más claro. Parecía que estaba diciendo pronto. Mi respiración se entrecortó. ¿Pronto qué? Marqué el número de mi amigo, Marcos, con las manos temblando. Necesitaba oír una voz familiar, necesitaba saber que no estaba solo en esto. Estaba a punto de contarle lo que estaba pasando, cuando volví a recibir la llamada de mi número. Marcos, dije, olvidándome por completo de mi amigo. El teléfono repitió, Marcos. Y, después, el susurro, ya. Colgué inmediatamente, con el corazón latiendo con fuerza contra mi pecho. No, no podía ser. No quería que esto involucrara a nadie más. Intenté de nuevo llamar a Marcos, pero la llamada de mi número volvió a sonar, esta vez incluso antes de que pudiera marcar. El teléfono replicó mi desesperación. No, no, dije. No, no, replicó mi voz, con un susurro aún más inquietante, ven. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Miré por la ventana, a la oscuridad del exterior. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Qué quería? Me senté de nuevo en el sofá, pegado a la pared, el teléfono tembloroso en mi mano. La llamada llegó de nuevo. Esta vez, mi propia voz dijo, mírate. Entonces, el silencio. Después, el teléfono se quedó en silencio, sin volver a sonar. Había terminado. ¿Me había librado de esta locura? Me levanté con cautela, la respiración contenida. Me acerqué al espejo que tenía colgado en el pasillo. Me miré. Y,
Con la sangre helada, vi la respuesta. La imagen reflejada no era la mía. O, mejor dicho, no era solo la mía. Era yo, pero alterado, deformado. Los rasgos eran los mismos, la estructura ósea, la forma de la cara, la familiaridad de mis ojos, pero la mirada era diferente. Era una mirada vacía, oscura, un pozo sin fondo que me engullía. La piel, pálida y cerosa, parecía estirada sobre los huesos, como si estuviera perdiendo peso a una velocidad alarmante. Y entonces, la boca se torció en una mueca que no reconocía, una sonrisa siniestra que revelaba unos dientes demasiado afilados, demasiado largos. El reflejo parpadeó, como si la luz fuera insuficiente para sostener su forma, y la sonrisa se amplió, mostrándome una lengua oscura y reptante. Retrocedí, tropezando con el borde de una alfombra y cayendo al suelo. La imagen en el espejo seguía allí, burlándose de mí, repitiendo la mueca grotesca, susurrando algo que no podía oír, pero que sentía en la médula. Me tapé la boca con las manos, intentando ahogar los gritos que amenazaban con salir. El reflejo movió los labios, y entonces, entendí. Estaba repitiendo la llamada, la última frase, ven. Me incorporé, arrastrándome por el suelo, lejos del espejo. La imagen en el cristal se movió también, su reflejo se alejó, moviéndose a la velocidad de mis propios movimientos. El reflejo no hacía otra cosa que imitarme, ya no hacía el gesto de la sonrisa, ahora hacía mis mismos movimientos, el mismo miedo, la misma desesperación. Me incorporé y corrí hacia la puerta de mi apartamento, intentando escapar de esa pesadilla. Pero justo cuando alcanzaba la manilla, sentí un frío glacial en la nuca. Me giré, y allí estaba, de pie en el pasillo, en la penumbra, mi reflejo, idéntico a la imagen del espejo. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una intensidad enfermiza, fija en mí. La sonrisa se extendió, revelando esa boca grotesca, esos dientes afilados. Extendió una mano que era una copia perfecta de la mía, pero con las uñas largas y negras como el carbón. No pronunció palabra, no la necesitaba. La expresión en su rostro era suficiente. Me estaba invitando. Retrocedí, golpeando la puerta con la espalda. Tenía que salir, tenía que escapar de esa cosa, de mí mismo. Busqué el pestillo, con las manos temblorosas, pero la mano de mi reflejo fue más rápida. Me agarró del brazo, con una fuerza inhumana. Sentí un dolor agudo, como si me estuvieran clavando cuchillos en la piel. Grité, un grito ahogado que se perdió en la oscuridad. Mi reflejo me arrastró hacia él, acercándome a su rostro deformado. El olor a putrefacción era insoportable. Ven, susurró, la voz rasposa y quebrada, pero reconociblemente mía. Y, entonces, lo vi. En el reflejo de sus ojos, en la profundidad de sus pupilas oscuras, vi el reflejo de mi propio miedo, el reflejo de la habitación, el reflejo del espejo. Vi otro yo, esperando en la oscuridad, detrás del espejo, con la misma sonrisa grotesca y los mismos ojos hambrientos. Vi la trampa. Intenté soltarme, intenté luchar, pero era inútil. Mi fuerza se había esfumado, reemplazada por un terror paralizante. Mi reflejo me atrajo hacia sí, y sentí un tirón, una sensación de vacío, como si me estuvieran desgarrando el alma. El mundo se distorsionó, los colores se fundieron, y sentí una oscuridad absoluta que me engulló, un vacío que me absorbió, un abismo donde el eco de mi voz aún susurraba, ven. Me quedé atrapado en la perpetua repetición, atrapado en el reflejo, atrapado en la pesadilla. La lluvia seguía cayendo, golpeando contra la ventana, pero yo ya no estaba allí para oírla. La oscuridad me recibió, una oscuridad no como la de la noche, sino una que emanaba de mi interior, un vacío que resonaba con la ausencia de todo. Sentí el mismo frío que sentía en la habitación antes de que todo se rompiera, pero multiplicado por 1000. Era un frío que perforaba los huesos, que congelaba el alma. Estaba solo, o eso creía. Entonces, la vi. No era mi reflejo, sino algo peor, una amalgama de mí y de la oscuridad que me había consumido. Era la encarnación de la soledad, de la desesperación, del miedo. Su sonrisa era la mía, la que yo odiaba ver en el espejo, una burla grotesca de lo que alguna vez fui. Sus ojos, esos pozos sin fondo, brillaban con una malicia fría y calculadora. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Supe entonces que no era un fin, sino el principio. La trampa se había cerrado, y, dentro de ella, era yo, y no yo. Era una réplica, un eco, condenado a repetir el ciclo, a esperar a la siguiente víctima, a atraerla con la misma promesa vacía, con la misma voz, con el mismo reflejo distorsionado. Y yo, en la oscuridad, me convertí en el espejo.
La lluvia seguía golpeando contra el cristal, un ritmo constante y opresivo. El ciclo, la pesadilla, continuaba. Ahora, yo era la llamada.